Qué alegría es volvernos a ver. Te saludo con mucho cariño, aunque todavía a la distancia. Seguimos orando para que el Señor pronto nos permita estar juntos de nuevo. Durante estas semanas hemos estado estudiando acerca de quién es Dios, cómo es Dios y cómo debo actuar para con Dios. ¿Te acuerdas? Todas las lecciones que hemos visto hasta ahora nos deben llevar a pensar y a resolver estas 3 preguntas que tenemos aquí en mente, ¿no? Aquí tengo una caja, ¿te acuerdas de ella? Esta caja yo la hice especialmente para estas clases y la usé en la primera clase que tuvimos juntos. Es una caja muy bonita y esta cajita hoy nos ayudará a hacer un pequeño ejercicio de repaso de lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas clases. Yo espero que tú no te hayas perdido ninguna de las clases porque todas ellas han sido emocionantes y a través de todas ellas hemos conocido cómo es Dios, quién es Dios y cómo Él quiere que tú y yo actuemos para con Él. Así es que vamos a ver nuestra cajita y cómo ella nos va a ayudar hoy a hacer un repaso. Muy bien. ¿Te acuerdas? Estas son las letras del alfabeto, porque son ellas, algunas de ellas que estamos usando para poder hablarte acerca de los atributos de Dios. Y hoy trataremos de recordar a través de estas cuantas letras que vamos a usar en este día para recordar algunas de las cosas que hemos aprendido. Así que vamos a empezar con la primera letra. Además la voy a dejar aquí. La letra C. ¿Qué recuerdas? ¿Qué atributo de Dios nos hace pensar en esta letra? Más bien, ¿qué atributo de Dios nos recuerda a esta letra? Te voy a dar unos segundos para que tú pienses. Si has dicho creador, entonces estás en lo correcto. Y muy bien, ¿sabes? Dios es creador. Esto significa que Dios hizo todas las cosas y que todas las cosas le pertenecen a Él y que Él tiene todo el derecho, la letra D nos habla de eso, que Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación. Así que la letra C nos recuerda que Dios es creador y la letra D nos dice que Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiere con toda su creación. Así que vamos a poner estas letras aquí. Muy bien, vamos a tomar otra letra. Esta es la letra S. ¿Qué atributo de Dios nos recuerda la letra S? ¿Sabes? Con la letra S aprendimos que Dios es sabio. Dios tiene un gran plan y Dios tiene un plan. Y Él hace que todas las cosas que van sucediendo encajen perfectamente en ese plan. ¿Sabes? Es como un gran rompecabezas. ¿Alguna vez has hecho un rompecabezas? Son muchas piezas de diferentes formas. Y el asunto es cuando nosotros vamos haciendo que esas piezas encajen la una con la otra. Y cuando hemos logrado cumplir con todas esas piezas, al final de ella vemos un gran cuadro. ¿Sabes? Dios es sabio y Él hace que todas las cosas encajen perfectamente en sus planes y en sus propósitos. Así que esto nos recuerda la letra S, que Dios es sabio. La letra T, ¿qué atributo de Dios nos recuerda? ¿Sabes? Nos recuerda que Dios es todopoderoso. Y eso significa que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible y no hay nada que a Él pueda vencerlo. ¡Qué maravilloso es esto! Porque Dios es el único todopoderoso. Así que esto nos recuerda la letra T, que Dios es todopoderoso. La letra G también nos recuerda un hermoso atributo de Dios. Y ¿sabes qué? Nos recuerda que Dios es glorioso. Esto significa que Dios muestra toda su grandeza, todo su valor. Y Dios hace que todo esto con el fin, y Él hace todas las cosas, quiero decir,
Él hace todas las cosas con el fin de mostrar su gloria. Dios es glorioso. Entonces, hasta aquí nuestro pequeño repaso. Entonces, Dios es creador y como Él es dueño de todo, Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera con toda su creación. Dios es sabio y Él tiene un plan y Él hace que todas las cosas encajen perfectamente para que ese plan se cumpla. Dios es todopoderoso, no hay nada difícil, nada imposible y no hay nada que Él pueda vencer. Y Dios es glorioso. Dios, a través de todo lo que Él hace, Él muestra su gloria, su grandeza y su valor. Qué bonito, ¿verdad? Todas las cosas. Estos son algunos de los atributos que hemos aprendido a lo largo de estas semanas. Y estos 4 atributos hoy van a servir para nuestra lección, porque todos estos atributos, estos 4 atributos, sabes que armonizan perfectamente. Así es que yo quiero que en esta mañana tú prestes mucha atención y quiero que repitas conmigo estas 4 palabras: derecho, sabiduría, poder y gloria. ¿Sabes? Dios tiene el derecho de hacer todo lo que Él quiera con su creación. Dios tiene la sabiduría para planear todo lo que Él quiere. Y sabes que Dios tiene el poder de hacer que todo lo que Él ha planeado ocurra. ¡Qué impresionante! ¡Qué bonito! Y sabes que estos 4 atributos, solo hemos mencionado 3, pero son 4. Estos 4 atributos, ¿sabes qué? Se combinan perfectamente y estos atributos nos enseñan algo que hoy vamos a aprender, que Dios es soberano. Dios es soberano y eso quiere decir que Dios tiene el derecho, Dios tiene la sabiduría y Dios tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera. ¡Qué impresionante! ¿Sabes? En la Biblia, en la palabra de Dios, hay una historia muy emocionante donde Dios le mostró a su pueblo, al pueblo de Israel, su poder soberano. Y vamos a ir entonces al Antiguo Testamento, donde encontramos esta historia en el libro de Éxodo. Entonces, si tú tienes tu Biblia, te voy a pedir que tú la uses, que tú vayas al Antiguo Testamento y entonces busques el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, y vayas al capítulo 13. Y de ahí, a partir del versículo 17, vamos a ver esta maravillosa historia, donde Dios muestra todo su poder soberano. ¡Qué bonito! Ya estamos listos, te voy a dar unos segunditos para que tú puedas buscar en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. En el libro de Éxodo vamos a ir al capítulo 13 y vamos a buscar el capítulo 17. Esta historia es mucho más de lo que nosotros vamos a leer. ¿Sabes? La Biblia nos dice en esta historia y en unos versículos antes cómo Dios había querido salvar, Dios quería salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios quería que su pueblo fuera libre. Dios quería sacar a Israel de la tierra de Egipto y de la esclavitud ahí. ¿Sabes? El pueblo de Israel había sido un pueblo esclavo por más de 400 años. Imagínate, eso es muchísimo tiempo, ¿verdad? ¿Sabes? La Biblia dice que Dios hizo que Faraón dejara ir al pueblo. Después que Dios mostró su poder al enviar las 10 plagas. ¿Qué es la parte que no vamos a leer? Dios había enviado 10 plagas al pueblo de Egipto y a Faraón para mostrar su poder. Y entonces Dios tenía un plan para sacar, y es lo que vamos a ver, cómo Dios sacó a Israel de Egipto por el medio del mar. Vamos a leer el versículo 17 y dice, y si estás en casa, tú sígueme con tu vista en la lectura, y dice así: he aquí, yo endureceré, perdón, estoy leyendo el 14, pero el 17 dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo,
Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. Dios no quería que el pueblo volviera a la esclavitud, y seguramente, y vamos a ir viendo cómo ellos tuvieron que afrontar situaciones muy difíciles. Entonces Dios no los llevó por el camino corto, sino que Dios los llevó por el camino largo, y vamos a ver cómo esto tenía un gran propósito. Así que vamos a seguir. Dice la Biblia también que en el trayecto del pueblo, en el trayecto que ellos iban a tener hacia el lugar donde Dios les iba a llevar, Dios, fíjate, los acompañó todo el trayecto. Dios acompañó cuando el pueblo de Israel emprendió el viaje hacia la libertad. Dios estuvo todo el tiempo guiando al pueblo, y Él lo hizo de una manera maravillosa y emocionante. Quiero que leas conmigo. Fíjate, vamos a ir al versículo del capítulo 3, el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mira qué bonito, dice el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Qué bonito, sabes que Dios les iba guiando, Dios iba con ellos, y Dios lo hizo usando una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Qué bonito, Dios acompañando al pueblo para que sus planes pudieran llevarse a cabo. Pero sabes que la Biblia dice que el corazón de Faraón se endureció mucho. Leamos juntos lo que dice el capítulo 14, el versículo 8. Dice así: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. ¿Sabes? El corazón de Faraón se había endurecido. Y esto es tremendo porque a pesar de todo lo que Dios y el poder que Dios había mostrado, el corazón de este hombre estaba totalmente endurecido, y él no quería dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. ¿Sabes? Este Faraón se enojó mucho, y la Biblia dice que él persiguió al pueblo, pero realmente, ¿sabes qué? Dios hizo que el Faraón los persiguiera. Y vamos a ver, y luego vamos a entender con qué propósito Dios lo hizo. Vamos a leer ahí también en capítulo 14, versículos del 10 al 12, más bien del 4 al 9. Vamos a leer la historia. Presta mucha atención para que te vayas dando cuenta cómo Dios iba actuando. Y dice la Biblia: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Te das cuenta? Dios iba endureciendo ese corazón, pero no porque Dios endureciera, sino porque la palabra de Dios, ¿sabes qué? A veces endurece el corazón de las personas. Y esto era lo que la palabra de Dios había hecho en ese corazón. Dios quería que él se quebrantara, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que la respuesta de Faraón a la palabra de Dios había sido endurecerse. Y entonces Dios dice aquí: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y le dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 300 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y el versículo 9 dice:
Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. ¿Te imaginas? Así que el rey, Faraón endurecido, comenzó a perseguirlos. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Cómo crees que se sintió el pueblo? ¿Sabes? La Biblia dice que algunos del pueblo de Israel sintieron miedo. ¿Qué habrías sentido tú? Y ellos querían regresar, imagínate, querían regresar y servir a Faraón de nuevo, solo por el miedo que tenían en sus corazones. Aquí dice la palabra de Dios así, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Dice: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que el miedo? Ellos veían venir a Faraón y a todo su ejército, y pues ellos fueron invadidos por el miedo a tal punto que, imagínense, ellos querían regresar a Egipto. Pero ¿saben qué? Algo hermoso nos relata la Biblia en esta historia, que Dios peleó por su pueblo. ¿Sabes? Dios no los dejó solos. Dios peleó por el pueblo de Israel. Y ahí en tu casa te voy a pedir que tú leas conmigo lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¡Qué hermoso, niños! No temáis, era lo que Moisés estaba diciendo, y dice: y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y esto es lo más hermoso de este pasaje, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué hermoso! Porque saben que Dios no los iba a dejar, Dios iba a cumplir sus planes. Todos sus propósitos se iban a llevar a cabo. Dios no iba a dejar a su pueblo y Dios pelearía por ellos. ¡Qué hermosos! Así es que, ¿sabes qué? La Biblia dice de una forma muy emocionante que Dios entonces fue el que abrió el mar rojo. Lee conmigo aquí. ¡Qué bonito! Mira, escucha bien. Dice en el versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar. ¡Qué bonito! Mira, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, dice, y las aguas quedaron divididas. Entonces, una vez que Dios hizo esto a través de Moisés, dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. ¿Te imaginas qué emoción debe haber sido ver eso? Teniendo las aguas como muro a un lado, dice, como muro a la derecha y a su izquierda. Así que qué emocionante es eso. ¿Sabes? Dios fue el que hizo que ese mar se dividiera y que los israelitas pudieran cruzar en seco. Dios iba a pelear por ellos. Pero Dios no solo hizo eso, ¿sabes? Pues ¿qué iba a pasar con el ejército que venía detrás de ellos? ¿Sabes qué? La Biblia nos da la respuesta a lo que Dios también iba a hacer. En el versículo 27 y el versículo 28 nos dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, dice, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, dice, al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería
y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Así es el poder de Dios, niños. Dios había determinado sacar a la nación de Israel de la esclavitud. Dios los había llevado por ese camino largo y Dios había estado guiándolos por el camino. Y sabes que a pesar del miedo y a pesar de que Faraón venía detrás de ellos, a pesar del miedo que sentía Israel, algunos de los de Israel, sabes que el poder de Dios se manifestó y Dios peleó por ese pueblo maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es lo que Dios hizo. Y entonces los israelitas cruzaron y saben que todo el ejército de los egipcios murió. Qué emocionante, ¿verdad? Qué emocionante historia. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que ahora prestes mucha atención, porque juntos quiero que veamos e identifiquemos el derecho, la sabiduría y el poder de Dios, y veamos cómo estos atributos se manifestaron en esta maravillosa historia. Así es que vamos a ir identificando. Dios había escogido a Israel para ser su pueblo especial. Dios no escogió a Egipto, Dios escogió a Israel. Ahora, ¿por qué Dios puede hacer esto? ¿Por qué Dios puede escoger a una nación para ser su pueblo como lo hizo con Israel? ¿Sabes? La Biblia dice que Dios es creador y que todas las cosas le pertenecen a Él y que Él tiene todo el derecho de escoger cualquier pueblo que Él quiera para que sea suyo. Dios tiene todo el derecho porque Él es creador y todo lo que hay en este mundo le pertenece. Y Él, siendo el dueño de todo, Él tiene el derecho de escoger al pueblo que Él quiera como su pueblo. Así es que vemos el derecho de Dios. Ahora, como vimos en la historia bíblica, Dios hizo que el pueblo fuera a una tierra por medio del mar. Dios los iba a conducir a la nación de Israel hacia la tierra que Dios les había prometido. Dios había hecho promesas y Dios estaba por cumplir esas promesas, pero Dios los llevó por el medio del mar. Ahora, la pregunta es tal vez que nos podemos hacer es ¿por qué Dios no los hizo caminar por un camino tal vez más corto, por un camino de tierra en lugar de atravesar el mar? ¿Sabes? Dios es sabio. Dios es sabio. Dios sabía por qué tenía que llevar al pueblo por ese camino y no por el camino más corto. Dios sabía por qué hacerlo. Dios es sumamente sabio. Y sabes que Él hace un plan. Y Él hace que todas las cosas funcionen completamente para que su plan se cumpla. Así que Dios es sabio y Él permitió y Él hizo las cosas así por su sabiduría. Dios es sabio. Muy bien, en nuestra historia vimos también que Dios acompañó al pueblo de Israel con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para alumbrarlos. Ahora, ¿cómo fue capaz Dios de hacer esto? Bueno, la Biblia dice que Dios tiene todo el poder. Dios es todopoderoso, niños. Y Dios, la Biblia dice que no hay nada demasiado difícil para Él, porque Dios es todopoderoso. Y solo Él pudo ser capaz de poner esta columna de la nube de día y la columna de fuego durante la noche. Dios es todopoderoso. ¿Sabes? La Biblia también dice que Dios dividió el mar para que su pueblo atravesara en seco. ¡Qué impresionante debe haber sido! Y sabes que eso también nos muestra que Dios es todopoderoso y nos muestra el poder que Él tiene para llevar a cabo todo lo que Él quiere hacer. Y esto, niños, es una cosa increíble porque esta historia nos muestra que el pueblo de Dios fue salvado al cruzar a través del Mar Rojo. Dios es sabio
Y esto nos enseña que sus planes siempre, siempre funcionan a la perfección. Así es que Dios tiene todo el derecho, Dios es sabio, Dios es todopoderoso, y estas cosas nos enseñan que Dios es totalmente soberano. Soberano, porque Él tiene el derecho, tiene la sabiduría y tiene el poder para hacer que todas las cosas ocurran como Él las quiere hacer. Así que a través de esta historia, niños, nos damos cuenta que Dios quería salvar al pueblo de Israel. Dios se había propuesto salvarlo. Ahora, ¿pero por qué Dios quería hacer esto? Escucha lo que la Biblia dice en capítulo 14, versículo 17 y versículo 18. ¿Por qué Dios hizo todas estas cosas? Dice así: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré. Qué importante es esto. Dice la Biblia que Dios estaba diciendo: y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Qué hermoso. Todo esto ocurre para que Dios quiere mostrar toda su gloria, que ha sido el atributo que no habíamos mencionado hasta ahora. Dios hace todo para mostrar su grandeza y su valor. Así es nuestro Dios, niños. Así es Él. Así es que toda esta historia hermosa nos revela eso. Cómo Dios en su soberanía tiene todo el derecho, toda la sabiduría, todo el poder, porque Él es todopoderoso, para mostrar en todas las cosas su grandeza y su valor. Pero ¿qué tiene que ver toda esta historia con nosotros, niños? Así que antes de terminar, hay tres cosas que quiero hacer antes de terminar nuestra historia de hoy. La primera cosa que quiero que hagamos es que antes de terminar, quiero que pensemos en nosotros y apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Recuerda que estamos viendo quién es Dios, cómo es Dios, y algo importante es cómo debo actuar yo para con Dios. ¿Cómo es que tú y yo debemos actuar para con Él? Ahora sabemos que Dios es creador, Él tiene el derecho, sabemos que Dios es sabio, sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios es glorioso, sabemos que Dios es eterno, niños, sabemos que Dios tiene muchos atributos, y entonces todas estas cosas nos deben llevar a preguntarnos ¿cómo debo yo de actuar para con Dios? ¿Sabes? Otra manera de definir que Dios es soberano es decir que Él es la mayor, la máxima autoridad de todos. ¿Sabes? Dios es el que está a cargo de todo, porque solo Dios es sabio, porque solo Dios es poderoso, porque solo Dios es glorioso, porque solo Dios es eterno, porque solo Dios es Dios. Y entonces Él tiene todo el derecho. Él está a cargo de todo, niños. Él es la máxima autoridad, la máxima autoridad. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que un presidente puede hacer que Dios haga cosas? ¿O que Dios haga cosas que el presidente quiere? ¿Será que lo hace Dios lo que un artista de cine o de televisión o del deporte haga lo que Él quiere? ¿Será que Dios, tú y yo, hagamos que Dios haga lo que nosotros queremos? ¿Sabes que la respuesta es por supuesto que no? Por supuesto que no. ¿Sabes? Piensa esto. Siempre Dios hará lo que Él quiera hacer. Y yo te pregunto hoy, ¿será que lo que Dios quiere hacer es bueno? ¿Será que lo que Él quiere hacer es bueno? Claro que sí.
¿Y por qué lo que Dios quiere hacer es bueno? La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es soberano. Así que solo Él es perfectamente sabio. ¿Sabes? Dios es completamente y perfectamente sabio. Nosotros no somos más sabios que Dios. Un presidente no es más sabio que Dios. Un artista de cine no es más sabio que Dios. Un filósofo, un maestro de la escuela no es más sabio que Dios. Dios es perfectamente sabio. Dios también es perfectamente todopoderoso. Nadie puede hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Dios es eterno. Dios nunca ha tenido un principio ni un fin. Dios es el único creador de todo el universo y Dios es glorioso. Así que sus planes siempre, quiero decirte que los planes de Dios siempre son los mejores. Y nadie puede hacer que Dios haga algo que Él no ha planeado hacer. Yo no puedo manipular a Dios, ni nadie lo puede hacer. Él siempre hace todas las cosas para mostrar su gloria. ¿Sabes? No hay nada mayor ni más valioso que la gloria de Dios. Y sabes, ya que Dios es soberano, yo te pregunto, ¿cómo debería yo actuar para con Él? ¿Acaso yo debería cuestionar a Dios? ¿Yo debería enojarme con Dios, rebelarme contra Dios? ¿Yo debería estar cuestionando a Dios? ¿Sabes? Él realmente es soberano. Él es bueno. Y sabes que tú y yo deberíamos confiar en Dios siempre. Nunca deberíamos dudar. Nosotros, tú y yo, querido niño, siempre debemos poner nuestra confianza en Él, porque Él es sabio, porque Él es bueno, porque Él es perfecto. Siempre quiere lo mejor. Eso es algo maravilloso. Todos nosotros debemos, ¿sabes qué? Poner toda nuestra confianza en los planes de Dios, aun cuando no los podamos comprender del todo. Tú y yo debemos confiar en que lo que Él está haciendo es perfecto y Dios cumplirá sus propósitos. Tú y yo debemos confiar tanto en Dios que debemos ser obedientes a su palabra. Debemos cumplir sus mandamientos, ¿sabes? Y debemos obedecerlos con alegría de corazón. Nosotros debemos amar a Dios y ¿sabes qué? Debemos procurar que otros también conozcan lo grandioso de Dios. Nosotros debemos compartirle a nuestra familia, debemos compartirle a nuestros amigos, porque todos saben que necesitan conocer quién es Dios. Así es que tenemos una tarea muy importante. Si nosotros confiamos en Dios, entonces nosotros le obedeceremos alegremente, como hemos dicho. Así es que esa es la primera cosa que nosotros debemos pensar. ¿Cómo debo actuar? Pregúntate. Yo me pregunto a mí misma, ¿cómo debo yo actuar con Dios si Dios es tan bueno, si Dios es tan sabio, si Dios es tan poderoso, si Dios siempre hace las cosas y Dios lleva a cabo sus propósitos y Dios tiene todo el derecho de hacer con nuestra vida lo que Él quiera, como lo hizo cuando Él sacó a Israel de la esclavitud de Egipto? Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo segundo que quiero es mostrarte el versículo que hoy vamos a dejar de tarea para memorizar. Si tú lo puedes memorizar hoy en tu casa, estaría muy bien. Así que vamos a ir a Isaías, al libro de Isaías, que también está en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías capítulo 40. Y vamos a ir al 46, capítulo 46. Y vamos a leer y a memorizar en este día el versículo 10. Es un hermoso versículo que nos recuerda de la soberanía de Dios. Y dice así: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
qué bonito es saber que Dios hará todo lo que Él quiere. Qué bonito. Gracias a Dios, en el día de hoy hemos tenido una hermosa lección. Ojalá que tú medites ahí en tu corazón, como yo también lo haré en el mío, y memoricemos este hermoso versículo de la palabra de Dios. La tercera y última cosa que quiero es recordarte que tenemos ahí la hojita del trabajo manual, para que tú la decores como tú quieras, con los materiales que tú tengas en casa, y así entonces el día de hoy tú puedas decorar y recordar, y este trabajo manual también pueda recordarte que Dios es soberano, porque Él tiene todo el derecho, tiene toda la sabiduría, tiene todo el poder. Él es todopoderoso, y todas las cosas que Él hace son para mostrar su grandeza y su valor. Que Dios te bendiga el día de hoy. Te mando un abrazo muy cariñoso.